30:30, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 30:30, qué bueno que están con nosotros. Hoy, domingo 12 de enero, 8 de la noche en punto a nivel nacional. Nuestros tres distinguidos invitados hoy. Está aquí con nosotros don Eduardo Facusé, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Don Eduardo, bienvenido al programa, gracias por estar aquí. Un placer estar aquí acompañado de tan buenas gentes. Pedro Barquero es director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Don Pedro, gracias por estar acá. Muchas gracias, Edgardo, es un gusto, un saludo al pueblo hondureño y a los amigos compañeros del panel. Don Miguel Aguilar es el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Gracias por estar aquí, don Miguel. Gracias a usted, don Eduardo, por invitarme a este programa 30:30, el segundo del 2020. Programa del año, así es. Y encantado de saludar a los panelistas. Muchas gracias. Bueno, el tema no puede ser otro como el que se informó en hoy mismo a manera de primicia y de exclusiva. ¿Se acuerda, don Miguel? Con don Pedro lo hablamos también hace un mes aproximadamente, que tuvimos una entrevista donde dimos a conocer que en efecto había un PCM, un decreto ejecutivo para que se hiciera una intervención en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Antes de entrar en el tema, quiero decir dos cosas. La primera, que se invitó a un representante del gobierno bajo los canales establecidos por el gobierno para tener invitados aquí en los foros televisivos. Inicialmente nos habían confirmado la presencia aquí en el programa de doña Miriam Guzmán, que preside esta comisión que se hace cargo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica por un tiempo. Sin embargo, en la tarde de hoy, domingo, se canceló, nos enviaron un mensaje que se estaba cancelando la participación de ella por motivos de fuerza mayor. Muy bien. Y el otro asunto es que don Pedro Barquero nos ha solicitado 60 segundos antes de entrar en materia. Es correcto. Solo es un llamado para Juan Orlando Hernández Alvarado para que atienda la solicitud del pueblo hondureño. Solicitud que es apoyada por los gobiernos de países amigos del G16, como Estados Unidos y Canadá, en el sentido de dos cosas. Número uno, que mande la nota a la OEA para renovar el convenio de la MASI sin quitarle atribuciones. Y número dos, que se retroceda con todo ese montón de leyes y decretos que se han estado pasando en el Congreso Nacional por algunos diputados para blindar la corrupción y la impunidad. Muchas gracias, Edgardo. Gracias, don Pedro. Entrando en materia, don Eduardo Facusé, ¿cómo interpreta esta intervención al ENE? Pues dadas las circunstancias de que ese es uno de los problemas más graves que tenemos en nuestro país, yo lo que podría decir que el haber nombrado a doña Miriam Guzmán interventora del ENE, dada ya su comprobada capacidad que la ha llevado a cabo a través de la SAR, y que posiblemente haya sido la única funcionaria en el gobierno que ha cumplido con el mandato que le ha dado el presidente de la República. Yo diría de que, aunque nos guste o no nos guste, la realidad es que ha cumplido con ese mandato. Ha sido una buena funcionaria para el gobierno, tal vez no para el pueblo, pero en términos, ha cumplido con las obligaciones que tenía. Entonces, eso nos da a entender de que si ella tuvo éxito en su función, en su gestión, lo más probable es de que tenga éxito poniendo orden en esa entidad como es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que tiene tantos problemas y que nos tiene a todos los hondureños agobiados. Pues, ¿usted está de acuerdo con la intervención y más de acuerdo con que sea doña Miriam Guzmán quien la dirija? Definitivamente, y no solo ella, ojo, hay dos funcionarios también de la SAR allí con ella. O sea, el problema es problema financiero. Son 70,000 millones de pérdidas que ha tenido en el transcurso de ENE. Y ya están buscando los benditos bonos soberanos, 700 millones de dólares. Y la deuda pública del ENE representa 51 millones de lempiras. O sea, eso gravita sobre las espaldas de todos los hondureños. ¿Cuál es el mensaje que recibe la Cámara de Comercio e Industria de Cortés con el anuncio de esta intervención? Bueno, primero es una lástima que la ministra no nos haya podido acompañar hoy en la noche, pero independientemente de eso hay varias cosas que hay que hacer. Lo primero es que precisamente porque la ENE tiene una pérdida acumulada de 70,000 millones de lempiras, se tiene que llegar al fondo de cómo fue que se perdieron esos 70,000 millones de lempiras. Y es importante entonces que la ministra Guzmán comience, dentro de todas sus responsabilidades y todas las acciones que tiene que hacer, con una auditoría forense, con el objetivo de encontrar lempira por lempira cada uno de esos 70,000 millones que tiene de pérdida la ENE, cómo fue que se perdieron. Porque el pueblo hondureño vamos a pasar entre 20 y 30 años
pagando un préstamo que se va a sacar para poder pagar esos 70.000 millones de lempiras. O sea que nuestros impuestos van a pasar comprometidos una parte por los próximos 20, 30 años para poder pagar eso. ¿Alguien tiene una idea de dónde fueron a parar esos 70.000 millones de lempiras? La verdad que no, y por eso es que estamos pidiendo una auditoría forense para poder saber qué fue lo que pasó, dónde está ese dinero y en cómo cuánto tiempo se perdió. perdieron esos 70.000 millones de lempiras? En los últimos años, en los últimos 4 o 5 años especialmente, se perdieron a ritmo de 8.000, 10.000 millones anuales. Y eso es precisamente algo que tiene que ser una de las primeras tareas para hacer el ENE, porque es importante identificar cuál ha sido la fuga de dinero, cómo se ha perdido, en qué se ha perdido, y parar ese sangrado para poder entonces de aquí en adelante arreglar el resto de las cosas, que el resto de las cosas son las cosas que ya están establecidas en la ley marco del Sistema Eléctrico Nacional, que entró en vigencia desde mayo del 2014, pero que el gobierno ha sido incapaz de poner en la práctica. ¿Y qué cosas hay que hacer? Número uno, reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, que en el 2018, según información que nosotros tenemos, llegó a 36%, a pesar de que han habido momentos en que hay administraciones del ENE que la han tenido bastante controladas. Hubo un momento que estuvo hasta 17% las pérdidas técnicas y no técnicas, y ahora estamos a más del doble de eso que tuvimos allá por el año 2001, y eso realmente es una de las razones principales por las cuales sigue perdiendo esta empresa. Después de eso se tiene que trabajar también en lo que es la escisión del ENE, se tiene que trabajar también en la liberalización del mercado, se tiene que trabajar también en tomar la decisión de realmente cortarle la energía a los que no la pagan y proceder legalmente a los que la roban. Y en general, pues todo lo que es la aplicación de la ley de la industria del sector eléctrico, que es algo que ya está escrito. O sea, lo que hay que hacer en el ENE no hay que inventar nada, Edgardo. Ya está escrito, todo el mundo sabe. Lo que no ha habido ha sido capacidad para hacerlo, no ha habido capacidad de gestión para poderlo poner en práctica. Ahora, ¿qué es lo que tenemos ahí? Pues podemos tener una de tres cosas: o incapacidad extrema, o corrupción extrema, o una mezcla entre corrupción e incapacidad. Porque una empresa que es un monopolio nacional, que es la única que vende energía eléctrica, porque tú no puedes ir al supermercado a comprarle energía a alguien más. Para tu casa, para tu negocio, se lo tienes que comprar al ENE. ¿Cómo es posible que siendo monopolio pierda 70.000 millones de lempiras en unos cuantos años? Don Miguel. Sí, vea, mire, nosotros desde que sale el PCM, y que fue una primicia de hoy mismo, nos dieron la participación, ya habíamos hablado antes con la ministra Rocío Tábora sobre las recomendaciones de la preintervención, que hablaba entonces de tener transparencia en el proceso de recursos humanos, transparencia en las facturas de compra de energía y toda aquella tecnología que el ENE pueda estar en línea entre ese fin y con quien corresponda para que el pueblo hondureño conozca lo que el ENE hace. Cuando aparece el PSM, logramos nosotros, junto al compañero Daniel Durón de la CGT, hablar con el ministro Madero, con el ministro Tito Cardona, con la ministra Rocío Tábora, y se eliminó del PSM el artículo 8 que hablaba de la suspensión general de trabajadores y de otras cosas prácticamente que golpeaban nuestras garantías internacionales bajo el convenio 87 y 98 de la OIT. O sea, los trabajadores tienen estabilidad. Y en este momento no es que estamos blindados, pero por lo menos en el PSM está eliminado. Y lo demás tiene que agotarse en lo contractual. Voy a la intervención. Hoy es una intervención real a la ENE, porque lógicamente el proceso que conlleva la SEM, el ODS, la CRE, ese proceso camina. Entonces lo importante primero es de la intervención que la ENE sanee administrativa, operativa y técnicamente adentro. ¿Cuánto tiempo tiene estar usted en el ENE, por ejemplo? Casi Miguel? 30 años ya. Casi 30 años. ¿Usted tiene una explicación a lo que preguntaba, a lo que preguntaba don Pedro, a lo que preguntaba don Eduardo? ¿Dónde han ido a parar 70.000 millones de lempiras en los últimos 8 años? Mire, ¿sabe cuál es el problema? Mire, todo lo que al ENE le pasa ha sido legislado. El ENE carga una joroba de camello de intereses económicos a los cuales va a estar enfrentado esta Junta Interventora, lógicamente, que tiene que llegar, creo yo, a una concertación en materia eléctrica para poder primero ordenar la casa en lo que hemos hablado de toda esa transformación interna para que luego aparezca un proceso de decisión, insertar la ENE bajo la Ley General de la Industria Eléctrica, pero de entrada le digo, la ENE bajo el modelo eléctrico actual, la ENE tiene una pérdida automática sí, pero entre lo que compra y lo que venda. ¿Dónde han ido a parar 70.000 millones de lempiras que tiene la ENE en pérdida en los últimos 8 años? Bueno, han ido a parar
en subsidios que el ENE ha cargado, han ido a parar a compras de generación eléctrica afuera de cualquier contexto del mercado, contratos impagables, muchos de ellos me imagino también recursos que no han sido transparentes y que en la investigación que se haga de estas contralorías deben de investigar a quién le pagaron, a qué empresas le pagaron. ¿Hay y así corrupción? sucesivamente. ¿Hay corrupción en el ENE? ¿Ha habido corrupción? Sí, ha existido corrupción, también ha existido corruptores, que también debe ser investigado. Y la Junta Interventora tiene el reto y el desafío por delante de, en ese marco de ordenamiento de la casa, ver entonces, porque también va a encontrar precariedad operativa. ¿Cómo es posible que Cañaveral Río Lindo generemos 120 megavatios y no haya recursos para las chapias o para tener en buenas condiciones la central? ¿Cómo es posible que en el Cajón hayamos tenido buenos niveles de embalses y no nos hayan permitido poner la potencia en el sistema y nos obliguen a pagar como que fuéramos la caja de amortiguación de varios privados de generación? Allí el licenciado Pedro ha ido a parar varios recursos que deben de haber oxigenado en aquel momento el ENE, y el ENE se quedó prácticamente como el que dispara, el que practica para disparar como un polígono. Se quedó el ENE y todo el mundo le disparaba. Le disparaban los políticos. Ha hecho piñata de la ENE. Le disparaba a todo el mundo, empresarios, políticos y un montón de gente. Por eso le hablo empresarios y políticos han hecho piñata del ENE. Se han servido del ENE. Por eso le hablo de una joroba de camello de intereses económicos a la cual debe enfrentar el proceso por delante. Yo creo de que hablar de lo que pasó no resuelve nada. ¿Ok? Pero tenemos que saber, saber qué es lo que ha Cuando pasado. tenemos unas pérdidas que según José Francisco Yacamán 29.84 andan en 35%. 29.84 de distribución. Bueno, 29.84. Bueno, y por el otro lado, Monitoba Hidro dice de que está en 30.01. Las pérdidas. Pérdidas técnicas y no técnicas. Bueno, parte de eso representa la inversión que tuvo que hacer el gobierno en su oportunidad en las líneas de transmisión, porque no las hizo. Un rezago de 10 años en inversión. Tal vez de más, pero el punto es el siguiente, el gobierno tiene que hacerlo. Y ahorita que va a estar doña Miriam Guzmán ahí, yo creo que tiene de alguna manera la voluntad política para hacerlo. Don Eduardo, regáleme un segundo, si no le falta el respeto. No, mire, no, al revés. Mire, todo privado, se monta la línea de transmisión, le transformamos la energía, se la transportamos la energía y una papada le pagan al ENE, don Eduardo. ¿Cómo sobrevive una empresa pública que antes subsidiaba 800.000 familias? Por eso mismo, si es que, miren, uno de los problemas graves son esas pérdidas. Hay un robo enorme. Bueno, ¿y EH no estaba para eso? No, momentito, es que le han echado el muerto a EH cuando EH lo que hace es cobrar. Y había compromiso de parte del gobierno de hacer las inversiones correspondientes. ¿Estoy en lo correcto? A EH le ha pasado lo que le ha pasado al Patuca, un bloqueo desde afuera y desde adentro. Así pasó a EH. Pero también debo decirlo, hay una debilidad que le pasó a EH fue por la pelea de los dos grupos, el colombiano y el hondureño. Eso nos debilitó. Y hoy, si usted puede ver, la operación y el mantenimiento del sistema de distribución está en un buen nivel, según el indicador. O sea, la recaudación, la pérdida es la tarea. El contrato de EH, por ejemplo, en esta intervención del ENE, ¿debe continuar o no debe continuar? Para nosotros debe de haber una renegociación del contrato en el cambio de metodología. Momentito, ¿para usted, don Pedro? Estamos de acuerdo, tiene que haber una renegociación y nos tenemos que asegurar que cumpla con los objetivos, que según Manitoba no los ha cumplido. Y el objetivo de EH es reducir las pérdidas técnicas y no técnicas. ¿Y en su opinión qué se debe hacer con ese contrato? Para mí debe de continuar, estoy de acuerdo en que debe renegociarse la cuestión, pero también el gobierno tiene que hacer lo suyo. O sea, tiene que hacer atacar las pérdidas es un tema integral. Entonces, ahora, por el otro lado, hay un robo enorme de energía donde el gobierno políticamente no ha querido actuar. Ahí tiene que mandar el ejército. Así es. Para controlar ese robo enorme que nos está costando a todos los hondureños, Edgardo. No, esto no es algo que pierde el gobierno, que no pierde el gobierno. Ya no podemos seguir en este esquema. Ahora, hay otras eventualidades que se pueden ir haciendo, pero aquí han tenido miedo. A mí me dicen de que cortan la energía en un lado y de repente la vuelven a conectar y parte sin novedad. Don Eduardo, pero estamos hablando de que es en todas las escalas. Políticos, empresarios, de todas las que los metan a la cárcel. Residenciales, comerciales, industriales. Y mire, ¿sabe dónde está la pérdida? Miguel, que los enjuicien y los lleven a la cárcel.
si están robándole al pueblo. No es al gobierno. Pero tiene que hacerlo público el Estado. Que lo Nuestra hagan. postura como sindicato en EH ha sido, hagan público el listado de que encuentren hurtando energía a la gente. Pero- y nosotros estamos totalmente De de acuerdo. acuerdo, todos. Es necesario limpiar eso. Ahora, hay varias cosas que hay que hacer para arreglar este problema. Un momentito, Está la antes Ajá. de continuar con este asunto, porque lo vamos desmenuzando. Ya ustedes quedaron claros de que EH, o nos han dicho que EH debe continuar, pero se debe renegociar ese contrato. Y el gobierno cumplir con su parte. Así es. En el Y asunto- EH también tiene que También, Exacto, todos, técnicas todos, técnicas exactamente. técnicas. Bueno, porque nosotros usted decía un consideramos- asunto integral para reducir las pérdidas. Así es. Sí. Ahora, en todo este asunto, ¿de qué manera el ciudadano común y corriente, nosotros, los abonados del ENE, salimos perjudicados de toda esta ecuación? Vamos a un corte comercial y regresamos. Nuestros invitados están discutiendo esta noche, analizando la situación del ENE y qué es lo que esperan o no que haga esta junta interventora que ya mañana toma posesión y que ha anunciado incluso información importante que compartirá con todos ustedes, con todos nuestros televidentes, con el pueblo hondureño en relación a algunas medidas que van a adoptar. No se sabe todavía qué es lo que van a hacer, pero aquí se están aportando luces de lo que se espera que se haga. Don Eduardo Facusés, expresidente de la empresa privada. Don Pedro Barquero, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Don Miguel Aguilar es el presidente del sindicato del ENE, de trabajadores del ENE. Usted decía algo, don Miguel, yo quisiera que ahondara un poco más. Porque recuerde que no todos nuestros televidentes, comenzando por su servidor, conocemos en detalle esta parte técnica y todo este asunto del ENE. Usted dijo cuando le pregunté que por qué esta EEH, en su labor o en su misión, en su objetivo, según un contrato de hacer la recuperación de las pérdidas técnicas y no técnicas del ENE, había fracasado. Y usted me dijo, porque hay un boicot de adentro y de afuera. Explícalo, por favor, pero así en blanco y negro, por favor. EH tiene un contrato con el Estado de Honduras. La recuperación de las pérdidas, la operación del mantenimiento del sistema de distribución, la recuperación de mora y otros elementos que aparecen en el pliego de condiciones. La empresa inició con fortaleza, porque habían una luna de miel entre los dos grupos, el colombiano y el hondureño. Estaban muy encaramelados. Pero es que nuestros amables televidentes no saben de cuál es el grupo hondureño y cuál es el colombiano. Bueno, o sea, aquí las cosas van en blanco y negro. el grupo hondureño se llama Enterprise Consulting y el grupo colombiano es EDEMSA de Colombia y Unión Eléctricas. ¿Y esos dos grupos son los que forman EEH? Sí, tienen hoy actualmente tienen el porcentaje mayoritario, tienen el 92% y el sindicato tiene el 8%. Le cuento un poco más. El camino iba bien en el marco de lo que se establecía en medio de los vacíos que establece el pliego de condiciones, porque hay vacíos. Luego entonces después, cuando ya existe la pelea de quién tiene el control de la empresa, es donde prácticamente... De la EEH. Sí, de la DH, entonces es donde existe la debilidad operacional, porque los recursos tuvo que pagársele una indemnización al socio hondureño y además de eso tuvo que pagársele indemnización por cada contrato que tenía, porque era un pastel repartido entre ambos grupos, no el sindicato. Entonces, ¿cuál fue la posición nuestra? Bueno, vamos a respaldar al que cumple el pliego de condiciones. Entonces, el que cumplía el pliego de condiciones era el grupo colombiano. Y eso fue lo que hicimos nosotros. Entonces, el sindicato ha mantenido la postura en el marco del proceso que establece el comité técnico de las funciones y lo que establece también... ¿Dónde está el boicot que usted denunció esta noche, de adentro y desde afuera, para que EEH no cumpliera con su cometido? Mire, hubo un bloqueo en las inversiones. O sea, ningún banco hondureño puede prestarle un recurso, un peso a EH. No es bloqueo ese. Un bloqueo donde la información no era la indicada desde el inicio. Don Eduardo hablaba de la pérdida. La pérdida inicial, ese 3195, que dice el pliego de condiciones y que hoy está en 2984, esa pérdida, usted hubo un momento que ve que de un mes a otro subió la pérdida. Por eso es que cuando se habla de una auditoría administrativa, operativa, nosotros planteamos también que sea una auditoría técnica para que refleje realmente la compra de energía. Y ahí debe jugar un papel importante el ODS, porque debemos, don Eduardo, el licenciado Pedro, el licenciado Melgar, pueblo hondureño, debemos de comprar la energía más barata que circule en el sistema. Pero es inaceptable e impostergable que sigamos comprando bajo ese modelo y que cada 3 meses se le haga un ajuste al pueblo hondureño. Y otra cosa, usted dijo que hay un boicot desde adentro y de afuera para que EH no cumpla con su cometido. Igual lo que ocurrió con Patuca.
Mire, Patuca hace más de un año tuvo que haber entrado al mercado. Patuca lo necesita Honduras. Y no solo Patuca, mire, gracias por la oportunidad que me da sobre esa pregunta, porque vea, somos el segundo país con más riqueza hidroeléctrica. ¿Dónde están los Llanitos, Icatuyo, El Tablón y todos aquellos proyectos que eran de Estado para el pueblo? Se fue por la vía donde aprobaron en el Congreso cualquier cantidad de contratos renovables, entre paréntesis, solares y eólicos, y se sobrepobló la energía de contratos, pero no energía firme. Hoy estamos con 1.250 megavatios de energía firme, de 2.600 megavatios que hay de energía instalada en el país, y la demanda llegó a 1.609 más o menos, pero hay momentos del día que no existe esa energía. Entonces, esos proyectos que deben de hacerse de Estado a Estado, ¿Cómo dice usted cómo es que esta represa hidroeléctrica, Patuca 3, ¿sí? la que está aquí en Sí, en Olancho. Olancho, ¿cuánto es la generación supuestamente Bueno, prevista? de 100 megavatios aproximadamente pueden dar en un rendimiento de unos 35 megavatios, ¿verdad? Porque como eso va a depender del embalse. Pero la pregunta es, ¿se terminó de construir? No, tengo entendido que hasta este año, después de julio, junio, es posible que esté operando la planta. ¿Y por qué no entrar en pero- operación si dice usted que hace un año debe entrar en operación? Porque es que hay un bloqueo de intereses económicos. Mire, ve, la energía hidroeléctrica, y por eso va a salir más caro el kilowatt. Torpedean o hacen un boicot a este tipo de proyectos para aprobar otros. Claro, y otros aprobados que le están cobrando a la ENE, y fuimos a protestar a la Corte, fuimos al Ministerio Público, fuimos a la calle con nuestra gente, porque muchas empresas de estas le están cobrando a la ENE sin generar un kilovatio. Por eso, entonces dice, aquí tenemos... Entonces, ¿cómo la empresa no va a estar en estas aquí tenemos condiciones? Patuca, entonces hay que torpedear Patuca para que no entre en operación, pero aquí están estos otros contratos. Y hay, pero muchos de esos contratos Edgardo, que a ver, no se eso es ocupan un en el poco como país. funcionado la cosa. No sé si se escuchó bien, me gustaría que repitieras eso. Dijiste que hay empresas que están cobrando sin producir un kilovatio. Claro, si ese fue O sea que hay empresas que están cobrándole dinero al ENE, que están facturando Óyeme, y que no están despachando energía. Yo no digo que están facturando, pero sí están demandando a la ENE. Porque el Congreso les aprobó un contrato y la ENE no lo ocupa. Eso es porque no importante ver energía también firme. la parte del despacho. Es importante estar seguros que realmente lo que se está pero, cobrando perdón, no, correcto, es pero- lo que se pero lo está que voy yo es eso del entregando, boicot, ¿verdad? ¿verdad? Bueno, pero hay otra cosa también, el costo. Patuca ya lleva de costo más de 6 millones de dólares por mega. Y el costo, cuando un privado invierte en eso, es de alrededor de 2 millones de dólares. O sea, ya cuesta casi el triple por mega de lo que debería de costar. Pedro, obviamente que ha habido algún tipo de corrupción en todo este proceso. Bastante. Entonces, veamos cómo vamos a liberarnos de este entuerto en que estamos. Bueno, lo que se necesita es conformar equipos de personas honradas y capaces para que hagan bien el trabajo. A mí me Y parece que la intervención... hay varias es cosas que porque hay que hacer. Me parece a mí que la intervención es porque hay que tomar grandes decisiones. Es Hay correcto. que tomar las grandes ¿Y decisiones cuál que hay que diría usted, tomar cuál diría usted rebasan al gerente general, a un gerente un momentito, general. ¿y cuál diría usted que es la principal medida que se debería tomar si estuviera en sus manos esto? Mire, primero es el ordenamiento... No, dígame una, la primera. La renegociación contrato por contrato de generación para que aparezca en un proceso un despacho económico. Número uno. El contrato de H. Disculpen, pero yo no estoy de acuerdo con eso. El contrato Para mí lo de que H. deben lo primerito que se tiene que hacer es controlar las pérdidas. O sea, lo que tenemos de robo, eso hay que controlarlo No, y de hay que acuerdo, pararlo. pero eso Si es- tienen que meter el ejército en eso para que vayan a cortar esos cables que se están robando, yo creo que es que Don Eduardo, pero ¿sabe qué proponemos nosotros? ¿Cuánto se roban? Proponemos que se construya un camino y una Conteste concertación la en materia pregunta, un eléctrica. momentito, don Miguel. ¿Cuánto se está robando ahorita de esa energía, de ese porcentaje? Ustedes deben de ver No, la no, cifra. pues si es que no ve que en todas las escalas hay un robo descarado. Mire, ve, el que consume en alto consumo se pega en 34.5, ahí se pega. De ese 29.84 que tú dices, que dice Yacamán que es 35 y los otros dicen que es 30, ¿cuántos se están robando? No, de un lempira 30 centavos. No, yo no creo. No, es que, a ver, pérdidas técnicas ahí hay también. correcto, Sí. hay No, pero es que pérdidas técnicas y no técnicas. algunas no van Las agregadas. pérdidas- En ese 29 no van agregadas ahí. No, sí están En agregadas, No, en el sí están. 29 que tiene el número No, la bueno. NIH no sale ese valor. Bueno, No, a ver. pongamos que fuera el 10%. No, es más. Bueno, es casi el ponga- 17. Bueno, ya, Es peor casi el todavía. 17, sí.
Entonces, si estamos hablando de una pérdida tan grande, yo creo que es uno de los Don problemas. Eduardo, pero eso es de inmediato el trabajo que hay que hacer. Ese es un bloque esquemático de Estado. A eso voy. Debe de haber la decisión política para enjuiciar a esa gente. Pero que está no solo robando. ese es el problema, don Eduardo. No, momento. Son una serie de problemas definitivamente. Pero el más importante ahorita, que sí nos puede dar un resultado inmediato, si hay acción y decisión política, es terminando con ese robo. Hay que hacer varias cosas al mismo tiempo. Obviamente. Pero sí, uno de los principales es la parte del robo en dos sentidos. Primero, la gente que no paga. La gente que no paga, porque la ENE tiene una enorme deuda de gente que no le ha pagado. Eso hay que proceder legalmente en contra. Solo permítame terminar. No, es que ahí hay un error. Lo consideran como un activo que no le han pagado y entonces ahí hay recargos de multas. Lo que sea, esas papadas, que hombre. cobren solo el capital, que Eso perdonen es. lo otro, Mire, como sea, mire, pero licenciado el punto es que hay que cobrar lo que no se le ha pagado al ENE. Mire, licenciado Segundo, Mercado. hay que cortar la energía a los que no la Cuando pagan. aparezcan Con eso los se nombres y reducen- apellidos que con están eso se robando luz en reducen este país. las pérdidas técnicas y no técnicas, y yo estoy de acuerdo. Hay que Ya va a hacer ver usted. público el nombre de No va a las servir la personas que Junta han Interventora. robado la energía en el Cuando país. empiecen a salir Ahora, los a la nombres par de todo eso, de la reducción de de las quienes pérdidas roban, técnicas no va y a no servir técnicas, EH. también hay que liberar el mercado para que Eso. podamos también llegar Vamos a hacer a un corte tener comercial. Ese es Quiero un que me explique proceso. cómo es esto de Ese liberar es el un mercado. proceso. Pero nos fuimos a un corte comercial y con la pregunta. Sí, ahí lo tiene como tema. Y yo también, esto de cómo es el libre mercado en el tema del Pues ENE. claro. Pero antes de eso es, todo esto que están ustedes discutiendo, ¿de qué manera al ciudadano que está viendo esta noche el programa, abonado al ENE, Ese es el tema de un fondo. momentito, le ha afectado? Que se quejen, que peguen el grito al cielo si les está costando dinerales a todo el pueblo hondureño. Ay, me subió la tarifa del ENE, fíjese que ya no salgo adelante con lo que estoy gastando. Por el amor de Dios, que protesten, que le exijan a los políticos que las cosas se tienen que hacer. Aquí hemos estado nosotros ese vaivén político y entonces mañana es un problema y entonces con eso ya Vamos al otro. vamos al otro problema y Sí. entonces se olvidan de los problemas más importantes. Miren, Dios quiera que no suceda, pero aquí puede estallar un polvorín tarde o temprano si no resolvemos estos problemas. Eso Y lo yo no compartimos. 35% ha subido la factura eléctrica en los últimos meses por y favor. eso es demasiado. Y aparte de eso, Y no solo el todavía la costo de tarifa la no se ha energía, equiparado sino al que nivel que también debe ser. lo que es la deuda del ENE se va a pasar como una deuda del gobierno central y vamos a pasar entre 20 y 30 años pagando ese préstamo a largo plazo que es el dinero que se perdió en el ENE. Son dos formas en las que afecta el desastre del estatal. Una, El pago de la tarifa que ha subido 35% en los últimos meses y dos, una deuda a largo plazo que vamos a tener que pagar con nuestros impuestos por los próximos 20, 30 años todos los hondureños. ¿cómo es esto que plantean nuestros invitados de liberar el mercado eléctrico? Será un proceso ese. Uno. Y dos, usted planteó como primera medida renegociar los contratos. Uno por uno. Don Eduardo dijo que no era una medida de Y inmediato. lo vamos a seguir pagando en igualdad de No, condición. Ya regresamos. No. Bueno, nuestros invitados, don Eduardo Facusé, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Gracias, don Eduardo, por estar aquí. Don Pedro Barquero, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Don Miguel Aguilar, presidente del Sindicato de Trabajadores de la ENE. El Casa Presidencial anunció esto, creo que ¿cuándo fue? ¿El viernes? ¿Fue esto, don Miguel? La Comisión para la Implementación de la Ley General de la Industria Eléctrica, que dirigirá el proceso de intervención y administración de la ENE. Fue juramentada hoy por el secretario privado de la Presidencia de la República, don Ricardo Cardona, y está doña Miriam Guzmán encabezando esta comisión, junto con dos, entiendo también que son funcionarios del SAR, y economistas, el señor Gabriel Perdomo y Januario Hernández. La comisión tiene una amplia experiencia en el manejo de crisis financieras, por lo que goza de credibilidad con el pueblo hondureño. Yo tuve la oportunidad de trabajar a la par de doña Miriam. Un momentito, ya me lo va a contar, por favor. Antes de eso también otro comentario alrededor de este tema. Dice Reinaldo Sánchez, que es el presidente del Partido Nacional: reconocemos y confiamos en el liderazgo de la abogada Miriam Guzmán al frente de la Comisión Interventora de la ENE. Hemos sugerido al presidente Hernández que la intervención del ENE debe brindar respuesta a la población que se ha visto afectada por los abusos y cobros excesivos. Para ello se debe crear una instancia que atienda y garantice los derechos de los hondureños afectados. Ven aquí en cámara, por favor, don Eduardo se ríe. ¿Por qué?
No, yo estaba pensando en lo que es la liberalización de en la otra venta. cosa, no. Sí, es que los políticos tratan de poner las cosas bien bonitas. Es un problema grave el que tenemos definitivamente. Y aquí tenemos que abocarnos todos. Ahora, cuando hablamos Antes del asunto de liberar el mercado, ustedes aquí concluyeron en el segmento anterior que, o malentendí, de que hay una mejora en la recuperación de las pérdidas, ¿o no? Sí, yo siento que en este nuevo proceso No, ¿ha habido sí o no? sí ha existido. ¿Ha habido una si no, mejora? las pérdidas estuvieran a 35, 40. Sí. Sí ha existido. Pero la pregunta Mira, es, hoy tenemos la pero esa cartografía. recuperación en las pérdidas que usted afirma, No se ven reflejadas por los costos que estamos comprando. número uno. Pero número dos, esa supuesta habido recuperación. mejoría, disculpa. La permite- facturación del ENE ha subido. No, disculpa, no, pero un momentito, solamente por pero incremento por de el la aumento de la tarifa. No, pero por no aumento solo de por tarifa. eso. No por trabajo de mira, EH, mira, sino que por aumento de tarifa. Pero no solamente por eso. Si vamos a verlo técnicamente, no solamente ha sido por eso. ¿Cuántos años tiene de estarse manejando este programa, Miguel? ¿Cuál programa? El de H. Tres años. ¿Y cuánto tenemos ahorita de pérdidas? 29. ¿Con cuánto lo 80, recibieron? Con 31.95. Ajá, ¿y entonces cuál es la rebaja? 2 puntos. No, lo que pasa es que se No, bajó y por luego favor, subió. Por favor, sí, ellos estaban comprometidos a bajar 4, que- 3, Y si no han, no sé cuánto. don que Eduardo, no- pero no- si usted le está demostrando que en efecto no han cumplido con su trabajo, porque usted está de acuerdo que se haga una renegociación de este contrato. ¿Y por qué no lo cortan? No, miren, seamos claros. Cortan esta empresa, hay demandas internacionales después, porque de una u otra manera también el gobierno ha fallado. Y a la hora de la hora, ¿quién va a venir a resolver el problema otra vez de la reducción de pérdidas? Lo mismo de lo mismo. Los don mismos Eduardo. de los mismos, y que entonces estamos fracasados, se puede ¿Quiénes son decir. los mismos de los mismos? Los mismos de los mismos. ¿Cómo? Pero que póngame el nombre y apellido. Hablemos de Mire, la liberalización. ¿sabe qué le voy a decir yo que es doloroso? La ENE, a 4 centavos le pagan o a 0 el kilovatio. Lo opera, lo transporta, lo distribuye a 4 centavos. Y es doloroso cuando no podemos meter esa energía al sistema y tenemos que comprar a huevos, no sé si está bien la expresión, me fui, a 18 centavos de dólar. Y dejamos de meter nuestra propia potencia. A mí me duele en el corazón y me da coraje, porque soy hondureño. Y entonces, ¿cómo es posible? Y todo lo culpabilizan al ENE. Todo lo que pasa en el ENE ha sido legislado. Todo ese robo que ha existido en el ENE también ha sido legislado. Ordénese y cúmplase. Hoy entonces son los retos de desafío que tiene esta Junta Interventora. Y nosotros se lo decía al inicio, mire, yo tuve la oportunidad de trabajar con doña Miriam Guzmán en el gobierno del presidente Lowe, en una comisión que me elevó la CGT de exoneraciones fiscales, y a cada contrato le dan una exoneración fiscal, pero salvaje. Y el costo del kilowatt está indexado al valor americano del índice inflacionario. Por eso que usted dice que la primera medida tiene que ser revisar todos esos contratos. Todos, incluido el DH, cambiarle la metodología. Pero por eso es que yo ¿Contratos? hablo ¿Eso incluye los térmicos? mire, hay algunos términos que están más bajos, yo debo decirlo. Por ejemplo, este último contrato que el Congreso no aprobó, el de 240 megavatios de Lufusa, ese contrato el país lo ocupa. Y sí, yo decía que no tenía necesidad el Congreso de aprobarlo porque ya existía una ley y existe un procedimiento. Pero sí, a lo mejor tendrá que aprobarlo porque se ocupan exoneraciones fiscales en la importación del combustible. Pero Honduras ocupa energía, la de Lufusa, la de NERSA, la del otro, pero que nos tenga bajo costo. Pero si estamos hablando de renegociar contratos, aprobar un Pero de contrato común ahorita, acuerdo aunque se entre necesite, partes. eso le va a dar otros 10, 20 años de estar amarrados a ese No, es que aquí se contrato. ocupa, Es a corto aquí plazo. se por eso, ocupa, ¿Cómo a corto plazo? aquí Es se que, ocupa a una ver, se voluntad tiene de que todas las contratar- partes. momentito. Mira, hay problemas ya para este año, para el 2020. Obviamente. Se tienen que hacer contrataciones a corto plazo y luego, dentro de unos 3 o 4 años, hacer ya licitaciones a largo plazo, ya bien programadas. ¿Por qué hay que hacer contrataciones a corto plazo ahorita? Porque si no contratamos energía ya, vamos a tener serios racionamientos Y sí durante se el ocupa- resto sí se del ocupa año. potencia Solo firme. déjame terminar. Durante el resto del año en el 2020. Y no solo se ocupa contratar energía ya para evitar los racionamientos, sino también se necesitan hacer las inversiones en las líneas de transmisión para quitarle ese problema que tienen en Olancho y en el litoral atlántico, especialmente allá por Ceiba. Entonces, esas son cosas que se tienen que hacer de inmediato. Por eso es que yo separo el problema del ENE en dos cosas. Está la parte financiera, que es la parte de cobrar, cortarle al que se la roba, meterlo preso, etcétera, 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 que eso hay que hacerlo.
Pero está la parte técnica, que es la parte de las inversiones, de las contrataciones de la energía y todo eso, que hay que hacerlo de acuerdo a una programación, que eso fue lo que se prostituyó en el pasado, que se pusieron a regalar contratos a lo loco sin machar los contratos con la necesidad. Correcto, con la necesidad de energía del país, y por eso es que andan Pero ahí la un montón de, inversión, solo la déjame terminar. transmisión. Por eso es que andan ahí un montón de contratos volando que nadie los necesita y que hay que cancelarlos porque no van a entrar en operación y no deben entrar en operación. Pero entonces esas son las cosas que hay que hacer. Ahora, yo creo que la Junta Interventora, yo veo que ellos pueden tener la capacidad de la parte de la cobranza, de la parte de cortarle la energía al que se está lo robando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me gustaría a mí, o me hubiese gustado, ver gente, técnicos, conocedores del Es que los tema, técnicos están para dentro que de la empresa. ayuden, para que ayuden Los con la técnicos parte están dentro de la ENEA, de las hombre. pérdidas técnicas y no técnicas, con la parte de la programación de las inversiones en distribución y transmisión que hay que hacer, y también con la parte de la liberalización del mercado, que eso es importantísimo. ¿Cuántos Pero empleados? yo- Perdón. Yo contésteme. quiero contestarle al licenciado No, Pedro. ok. Mire, ve, hay dos caminos, según mi criterio. ¿Dos caminos para? Dos caminos de la Junta Interventora. El tema interno del ENE y el proceso de la habilitación plena de la Ley General de la Industria Eléctrica, y la Junta Interventora trabajando para que se inserte el ENE en las 3 empresas que se van a formar y que jurídicamente avanzó y que son propiedad del Estado, pero que no tengan independencia, y que podamos competir en igualdad de condiciones. Porque no estamos compitiendo en igualdad de condiciones. Entonces son dos caminos, el camino interno y el camino externo, que ya lo establece la ley general y que le da la potestad a la CEN, a la CRE, lo de ese, y así sucesivamente. Entonces, para mí la Junta Interventora, creo, porque el sindicato nuestro dejó de ser analistas y no protagonistas en estos asuntos energéticos, va a ser fundamental que se ordene primero la casa. Y los técnicos que dice que no van en la Junta Interventora están en el ENE, o están en CEFIN, o están en otro lado, pero están. Otra cosa, ¿cuántos empleados tiene actualmente el ENE? 2119. 2119. 2119. ¿Cuántos tenía? Tenía como hace 5.500. Hace 2 años. Hace como unos 3 años y medio tenía como unos 5.500. 5.500. Pero no nos vayan a echar la culpa también a los trabajadores. Que no somos culpables de los trabajadores. Estamos haciendo un panorama completo de este asunto, un abanico completo de esta Porque vaina. ahí sí le voy a sacar el colmillo. Espéreme, pues está bien. Sí, ya no logró que quitaran el artículo 8 pues, Sí, del sí, PCM. está bien, bueno. está bien. ¿Y dónde se dio a conocer ese artículo? Ahí en hoy mismo, se lo dimos a Y se conocer lo a usted. agradezco, se Bueno, lo agradezco. bueno. Públicamente al pueblo y a los trabajadores. Le pusimos en alerta esa situación. Mira, a los técnicos que se Momentito, necesitan no hay 5.500. que despedirlos, pero si hay activistas políticos ahí todavía, sí hay Ahí que está, despedirlos. mire. Definitivamente que sí. Bueno, y yo pero- estoy seguro que Miguel está de acuerdo. Bueno, pero cuando- porque Miguel lo que defiende son los trabajadores Que trabajan. técnicos Claro, que trabajan. claro. correcto. Bueno, pero cuando si se todavía vaya- hay gente que no trabaja, ¿estás de acuerdo que la despidan? Bueno, pero cuando se Por vaya supuesto ahí, que sí. No, pero mire, Óigame, cuando... óigame. Son cuando se va- 2.119. Cuando se vaya ahí, usted Pero va a ¿tiene una encontrar- idea con cuántos usted debería va a encontrar trabajar el ENE? compañeros muy capacitados Bueno, eso los técnicos que son los deben que de nos tienen ser que decir. reubicados. Pero con toda seguridad Sí. todavía hay activistas políticos ahí. Bueno, y bueno, eso hay que eliminar. Mire. Yo creo que la prueba de fuego que tiene ahorita la interventora es ver cómo se reducen las pérdidas y meten en la cárcel a los que están robando energía. Esa es la primera prueba de fuego. De acuerdo. Si no hacen eso, ya está pronosticándose un fracaso de lo que van a hacer. Entonces, cuando estamos hablando de que renegociar el contrato aquí, renegociar el contrato allá, yo estoy de acuerdo en que se apruebe ese Don contrato. Eduardo, ¿y cómo seguimos nosotros generando amarrados? Permitime. Lené. Permitime. Entonces, en este proceso donde el Congreso no aprobó ese contrato de Lufusa, yo estoy de acuerdo que sea un contrato a corto plazo, porque se necesita, Se ocupa, sí. no de largo plazo. ¿Ok? Bueno, y ahí estamos ya hablando el mismo idioma. Ahora, ¿qué va a pasar después? Cuando estamos hablando de liberalización, yo lo que sí creo es de que una vez de que se resuelvan todos estos entuertos, que haya una manera donde yo pueda, como fabricante, comprar directamente a una empresa y que todos se peleen por venderme. Si en El Salvador dicen de que allá cuesta la energía 7 centavos y medio o 6 centavos y medio, no sé, en Guatemala, esos son los precios de energía. Entonces, aquí estamos pagando 3 veces más. Obviamente, hay algo que está malo ahí. Entonces, si esos contratos se los vendieron bien caros a esos generadores, tienen un problema de costo inicial. Entonces, quieren sacar sus dividendos.
Entonces, renegociar eso va a ser bien complicado. Entonces, si se liberaliza el proceso y que el cajón se encargue de darle a la gente que no tiene suficientes recursos un beneficio con un precio bien bajo, porque ese es estatal. Don Eduardo, discúlpeme, pero si usted habla de una liberación del mercado, antes tenemos que haber ordenado el modelo eléctrico hondureño. Pues, No puede ser que lleguemos a una liberación del mercado con este modelo. No. Le vota cualquier gobierno del pueblo hondureño. No, es que ese es un proceso. Cualquier gobierno lo vota. Ese es un proceso, pero es que están hablando de renegociar los contratos. ¿Y qué van a renegociar? ¿De 18 a 16 o a 15? Siempre es caro. Siempre es caro. Pero ese fue el camino que escogieron, imagínense. Bueno, ¿dónde está la corrupción? Que aquí no hemos nosotros combatido la corrupción. Ahí están queriendo deshacerse de la Maxi, de los pocos instrumentos que tenemos para combatir la ¿Tendrá corrupción. trabajo la MASI ahí en el ENE? Haría desastres. Nomás que les abran un poquito la puerta. Imagínense, con empresarios, con políticos y con todo tipo de personas. Ahí pueden encontrar un montón de gente que está Esa haciendo... sería una buena acción de la Junta Interventora, que le abra, es más, le hacemos el llamado a la ministra Guzmán para que le abra las puertas del ENE a la MASI, a la UFESIC y al CNA para que lleguen a revisar a ver si realmente hay transparencia o no en el manejo de los fondos. Esa sería una Bueno, un buen paso para hacer existe una eso. preintervención. Hoy Sí, hay una pero intervención. eso no es lo mismo. Lo que se necesita es que entren instituciones No, pero independientes algo deben de especializadas encontrar. en encontrar corrupción. Y para eso está la MASI, la UFESIC y el CNA. Sería bueno que le abran la puerta sería y buenísimo. que entren a revisar a ver qué es lo que está pasando ahí y tal vez nos dan la respuesta de cómo se perdieron 70.000 millones de lempiras. Eso sería un gol. Totalmente. La institución ha cargado con todas estas decisiones. Disculpame, Y no la- ha sido y- la y- institución, ha sido el pueblo hondureño. Bueno, me refiero que, y como no se culpabiliza la ENE, la ENE es la culpable, entonces por eso me refiero, pero al Así final quien paga es la reventaron a población. Undutel, así reventaron a Undutel en su tiempo. Por eso es que nosotros aspiramos en dos líneas. Que haya y que se construya ese camino de esa concertación en materia eléctrica. Porque es que aquí van a haber intereses, ya le digo, cuando empiecen a salir nombres y apellidos de quienes están robando luz descaradamente, ahí va a ver usted los brincos. ¿Y usted cree que eso va a ocurrir? Sí va a ocurrir, tiene que ocurrir, Tiene que ocurrir. tiene que ocurrir. Tienen que hacer. Es que si no lo hacen, no van a arreglar el No problema. van a arreglarlo. Así de sencillo. No van a arreglar Yo el estoy de problema. acuerdo en eso. Porque esa es una parte importante del problema. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Decía don Pedro Barquero que la Junta Interventora un buen paso a dar, y decía don Eduardo sería un gol que le abriera las puertas A la MASI, a la MASI, UFESIC y a al la UFESIC, CNA. ya. Correcto. Y recuerdo que el CNA hizo una denuncia de que supuestamente habían planillas fantasmas de unos 160 contratos, algo así de planillas Miguel fantasmas. debe saber mucho Bueno, de mire, toda... sí. Miguel, usted debe saber mucho de lo Mire, que pasa sí. ahí. Debería de Mire, contarnos sí. un poco ahí Cualquier de ente todo contrador eso. del Estado, yo creo que no tiene ningún problema el ENE en que investigue qué es lo que pasa en la planilla de la empresa. Y allí van a encontrar, 160, como lo dijo... 160 planillas fantasmas. No, 160 personas supuestamente se decía en un documento. El Tribunal de Cuentas de Cuentas encontró un informe que yo leí que el ENE ya no aguantaba por tanta condonación de energía que el ENE tenía que aguantarla. El ENE ya no aguantaba y había el informe del Tribunal de Cuentas que los contratos eran impagables lo que se tenía y se seguía bajo ese modelo. Por eso es que aspiramos a un nuevo modelo eléctrico. Sí. Honduras exige un nuevo modelo eléctrico. Bueno, pero las planillas fantasmas existen o no? Bueno, la está investigando el CNA. No, usted que está allá adentro. No, nosotros no conocimos ninguna planilla fantasma. La planilla que conocimos fue la planilla de los afiliados al sindicato. Y de ahí no conocimos ninguna. Y si existiera, que Y se usted investigue conoce, adentro. por ejemplo, que hay zonas del país donde evidentemente la ENES y ni siquiera la policía ni el ejército entra, ni se fumiga ya, 35. por ejemplo, ni se fumiga ya contra el dengue porque son zonas 35 cooptadas zonas, por el crimen organizado. están por escrito 35 zonas de difícil gestión. Antes veníamos de 480.000 promedios. Hoy hay 130.000 promedios. Hoy tenemos 182 circuitos en todo el país telegestionados, con una cartografía automática, con un SCADA en distribución. Sí se ha avanzado. Claro que la tarea de pérdida es una tarea pendiente, pero hay situaciones exógenas que nos llevaríamos más de este programa discutiéndolas. Claro. Bueno, Hay otro tema importante, Edgardo, y es la institucionalidad. Es importante que se respete la institucionalidad que está establecida en la ley. ¿Cómo así, por La ejemplo? ODS y la CRE.
Es importante, por ejemplo, que Finanzas le haga las transferencias que tiene pendiente, hacerle a la ODS y a la CRE para que puedan hacer su trabajo. Estas instituciones son las encargadas de regular el sistema eléctrico nacional de acuerdo a la ley. Ellos son los encargados de hacer muchos reglamentos y muchas cuestiones que son fundamentales para el funcionamiento del nuevo modelo que establece la ley. Y si no le pasan los recursos que Finanzas le tiene que pasar, porque en la factura eléctrica, si tú miras la factura eléctrica hoy por hoy, ahí aparece lo que te están cobrando específicamente para financiar estas instituciones. Y ese dinero no se los están pasando al 100% y les hace falta para poder entonces operar, hacer las contrataciones de personal, comprar el equipo que necesitan para hacer su trabajo y ayudar a desarrollar todo el marco lógico y legal que se necesita para operar el sistema. Ustedes que representan al sector privado, ¿de qué manera este asunto del ENE perjudica la atracción de inversión extranjera, Sí. la desincentiva o desmotiva la inversión nacional, lo cual no genera empleo? Muchísimo. Es una de las razones por las cuales las Don personas... Eduardo, primero. En gran medida, no solo el costo de la energía ahuyenta la inversión, la falta de institucionalidad y la falta de seguridad jurídica es la que ha ahuyentado la inversión extranjera y ha limitado hasta cierto punto la inversión nacional, Edgardo. Nosotros aquí en Honduras necesitamos generar más o menos alrededor de 150 a 200,000 empleos anuales y con el programa famoso 2020, que iban a crear 600,000 empleos en 4 años, yo quiero saber a dónde están. O sea, nos crean unas falacias, nos enredan, nos cuentan cuentos y a la hora de la hora no hubo nada. A la maquila le tomó más de 25 años crear 125,000 empleos y querían crear 600,000 en 4 años, por el amor de Dios. Entonces, hay que ser serios en todo este tipo de cosas. Mire, Marlon Tábora para mí es una de las personas más diligentes que tiene este gobierno. Si no le dieron el apoyo político y tuvieron que poner una interventora, doña Miriam, si no tiene ese apoyo político, va a ser un fracaso definitivamente su gestión y se puede quemar ahí en ese proceso. Yo, de mi parte, a nivel personal, tiene todo mi apoyo para que esta cuestión sea un éxito. Yo creo que de parte de toda la empresa privada, de todo el pueblo hondureño, tenemos que apoyarla. No nos podemos quedar nosotros en decir, ojalá que tenga suerte. No, apoyémosla, démosle las armas, pero también el gobierno tiene que actuar en forma diligente. La misma pregunta para usted, ¿de qué manera este asunto de los costos de energía, costos de producción, mal servicio, porque hay racionamientos permanentes a diario, ve usted lo que ocurre en Olancho, que ocurre ya en el sector de Atlántida, está perjudicando la falta de generación de empleo? Muchísimo. Mira, Edgardo, te voy a poner varios ejemplos. En San Pedro Sula hay un montón de inversiones que estuvieran ya generando empleo, pero no pueden arrancar porque no se les puede entregar energía donde la necesitan. Proyectos de fábricas, proyectos de edificios para oficinas, para apartamentos, etcétera, y son inversionistas que ya están listos, que tienen el dinero, que tienen el financiamiento, que tienen la tierra, que tienen todo, pero que no pueden arrancar esos proyectos porque no hay energía para ellos en los lugares donde tienen planificado instalar su inversión. Entonces, por supuesto que afecta. Los inversionistas extranjeros vienen y averiguan, bueno, yo me quiero instalar ahí, no hay energía. Entonces se van a otro lugar, se van a otro país. Costos de producción. Por supuesto que les afecta. O sea, nosotros aquí en Honduras, las pérdidas técnicas y no técnicas andan alrededor del 30%. Y en Guatemala andan alrededor del 9%. Entonces, obviamente, con esa diferencia de pérdidas técnicas y no técnicas, que ya tienen 1/3 de lo que tenemos acá, la tarifa de ellos es muchísimo más baja y mucho más competitiva. Y sumándole a eso todo lo demás, de la falta de Estado de Derecho, de los niveles Entonces, de corrupción. los que quieren venir a eso, invertir aquí ven eso y mejor se van para allá. Por supuesto, y no solo eso, más delicado que eso, que la gente que va a venir se va a otro lado, lo peor es que los que están aquí se están yendo para otro lado. Ha sido noticia en los medios de comunicación como algunas fábricas han cerrado en Honduras para irse a Guatemala. O sea, ¿por qué? Para que a los extranjeros les sale más rentable operar en otros países por la falta de competitividad de nuestro país. Del 100% de la demanda, el 20%, óigame bien, del 100% de la demanda, el 20% lo tienen los altos consumidores y el 80% lo tiene el pueblo. ¿Dónde está la pérdida? En el 20%, no en el 80%. Entonces, cuando aparezca el nombre y apellido de quienes están robando energía, ya lo va a ver usted. Entonces, ahí es donde nosotros planteamos de que debe haber un plan integral en la cadena de todo el sector. Porque usted hablaba de la competitividad, pero si los generadores están vendiendo a cara su energía y si hay problemas en el ENE,
Entonces, y lo de EDH, entonces eso cala en los Miguel, empresarios y cala en la población. Entonces, es integral el asunto. Totalmente de acuerdo. Una pregunta. Ustedes, dentro del sindicato, ¿tienen conocimiento qué empresas o qué empresarios o quiénes están robando energía? ¿Tienen conocimiento? Ustedes deberían de saberlo. Mire, don Eduardo, al inicio del programa yo le dije... Lo deberían de hacer público, Miguel, esa lista, porque ustedes saben quiénes son. Yo le dije a usted que algunos estaban demandando por contratos que no han generado y que están demandando para que les paguen. Pero yo tengo mis reservas y necesito también ver esa documentación, porque hay unos que están mandando energía, están cobrando energía y están mandando la factura. No solamente es que están demandando por un contrato. En un inicio. ¿Cómo así? Sí, no solamente, Perdón, que están, explica eso. no solamente es que están demandando por un contrato, Ajá. porque le dieron un contrato y le dicen, no, mire, no se puede, por esto y lo otro, o lo demás, sino que hay otros que están mandando la factura y no están generando. Debe investigarse. Por eso es que nosotros planteamos... Eso es un delito Bueno, serio, pero no, Miguel. por eso nosotros planteamos que debe hacer una auditoría técnica operativa. Bueno, pero Por aquí, eso, pero un por eso momentito, hay que pero aquí abrirle le las puertas preguntaron, al CNA, pero aquí, al UFESIC y a la MASI, pero aquí Ricardo. le preguntaron a ¿Estás usted escuchando si lo que usted dijo? conocía los nombres de las El personas que sindicato, deudan. el sindicato. El sindicato, sí. ¿Los conocen? ¿Los conocen los, los que nombres- roban? nombres ¿Los y grandes apellidos. políticos y empresarios que roban? Ricardo, es más nombres y delicado lo que apellidos. está diciendo. Nombres y apellidos. Yo recuerdo cuando estaba de gerente general mi amigo don Juan Mendec. Miguel, perdón, es Y que don esto Juan no puede Mendec pasar empe- desapercibido. y don Juan Miguel, Mendec- perdón, esto no puede pasar desapercibido. Miguel lo que acaba de decir es que hay empresas que le están cobrando venta de energía al ENE Ficticias. ficticias, sin despachar energía. Eso es lo que estás diciendo. Debe investigarse eso. Eso es lo que estás diciendo. Sí, claro, debe investigarse. Razón mayor Debe investigarse. para abrirle las puertas a la MASI, Pero- al UFESIC y al CNA. No, pero la Si hay pregunta es, empresas así como no, dice pero es que no Miguel. solo es eso. Ajá. No solo es que se le estén cobrando, ¿se le han pagado? Eso es lo que debe averiguarse. Ay, sí, que es ¿Verdad el que sí? asunto. Se lo han Eso- pagado. Eso es lo que debe averiguarse. Eso es corrupción extrema, Iván. Pero, mire, extrema. Se lo han pagado. Que descarada. la cosa no es que cobren, la Pero, cosa es que lo yo- paguen. pero yo Sí. no me quiero ir sin decir lo de mi amigo don Juan Mendec cuando empezó a dar nombres él de quienes encontró o encontraba robando energía eléctrica. Lo cambiaron de gerente. Vamos a un corte comercial y regresamos para despedir el programa de esta noche. Bueno, quiero agradecer hoy, domingo, la presencia aquí en nuestro estudio de don Eduardo Facusé, expresidente de la empresa privada, don Pedro Barquero, que se ha movido de San Pedro Sula para estar esta noche aquí. Muchas gracias también, don Pedro, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, y don Miguel Aguilar, presidente del Sindicato de Trabajadores de la ENE. Comenzamos con don Miguel. Tenemos 30 segundos para cada uno para que puedan dar su Bueno, mensaje nosotros sobre le este tema. decimos a nuestros compañeras y compañeros que bajo ese PCM se eliminó el artículo número 8 que mandaba a suspender a diestra y siniestra a la gente. Nosotros queremos decirle a la Junta Interventora encabezada por la abogada doña Miriam Guzmán que nosotros vamos a respaldar todas aquellas acciones y decisiones que vayan encaminadas a la sostenibilidad institucional de la ENE. Y todas aquellas acciones que vayan al cambio de modelo, del modelo eléctrico hondureño y a insertar la institución en 3 empresas independientes, pero que sean propiedad del Estado, como lo establece el artículo 29 de la Ley General de la Industria Eléctrica. Y que estaremos vigilantes y el tiempo necesario a las acciones que correspondan y atentos también a cualquier violación al derecho de un compañero trabajador. Gracias, don Miguel. Don Pedro. Nosotros como Cámara de Comercio e Industrias de Cortés vamos a apoyar todos los esfuerzos por rescatar el sistema eléctrico nacional e implementar la ley que entró en vigencia desde mayo del 2014. Pero es urgente que doña Miriam le abra las puertas a la MASI, al CNA y al UFESIC para que investigue todas las cosas que se estuvieron señalando durante este programa. Don Eduardo. No, agradecer esta oportunidad que hemos tenido de presentarle al pueblo hondureño nuestras experiencias y nuestras interioridades, ¿verdad? La realidad es de que doña Miriam tiene una papa bien caliente. Mi mensaje para usted, doña Miriam, conociendo de que su capacidad puede ayudarnos a resolver este problema, como le dije anteriormente, cuente con nuestro apoyo para efectos de que se resuelva ese problema. Si no lo resuelve, el problema va a ser dramático para nuestro pueblo, que no va a poder sobresalir en sus gestiones para mayores posibilidades de subsistencia. Dios quiera que este problema, que va a tomar tiempo, no se va a hacer en 6 meses,
tengamos las luces, pero a través de la transparencia, a través de la honestidad y castigando a aquellos corruptos que han hecho de la energía eléctrica en este país sus mieles y sus grandes beneficios. Nuestro apoyo. Muy bien, gracias, don Eduardo. Gracias a usted por su atención. Buenas noches y que estén bien.